Al principio nada existía. El universo consistía en un gran océano caótico. Y de este caos primordial emerge Benben, que era un enorme monte piramidal. Junto con Benben surgió también una flor de loto, y ésta, al florecer, trajo al mundo al dios Ra, y con él vino la luz. Ra solo generó la primera generación de dioses. Nacieron Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la lluvia. El universo estaba tomado por una inmensa masa de aguas primordiales. Shu y Tefnut se sumergieron en las aguas para explorar su inmensidad. Ra quedó afligido al darse cuenta de que sus hijos no regresaban, y temiendo nunca más verlos, envió a su mejor mensajero para encontrarlos. Shu y Tefnut regresaron a salvo, y la alegría de Ra fue tanta que las lágrimas que escurrían de sus ojos dieron origen a los seres humanos. Después de regresar, sus hijos a su vez generaron Heb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Y así crearon el cielo y la tierra. El gran dios Ra gobernaba el universo de forma soberana, y a él se le atribuye el título de primer faraón. El dios regaló Egipto con varios animales sagrados como el buey y el león, pero su mayor regalo fue la creación del río Nilo. Alrededor de sus márgenes, el hombre erguía una civilización en gloria a los dioses. Pero Ra tiene un presagio de que sus nietos generarían una nueva generación de dioses que pusieron fin a su reinado. Y así el gran dios prohíbe que el cielo y la tierra tengan su descendencia. Pero Nut y Heb desobedecen a Ra y dan origen a una poderosa descendencia: Isis, Neftis, Set y Osiris. Ellos destronan a Ra, y ahora Osiris pasa a reinar sobre el mundo. Pero el trono del nuevo dios no está seguro, pues su hermano Set está ávido por tomar todo el poder para sí. Y así comienza la saga de los dioses de Egipto. Después de destituir al dios Ra, que fue la divinidad que dio origen al mundo egipcio, Osiris se convirtió en el nuevo dios del universo. El nuevo dios supremo tomó a la diosa Isis como su esposa e inició un reinado de gran prosperidad. Osiris trajo la civilización a los hombres, que hasta ese momento vivían de forma muy primitiva. El dios les enseñó la agricultura, el tejido y cómo hacer el pan, además de instituir el uso de las leyes que colocaría orden donde reinaba el caos. La civilización egipcia comenzó a florecer bajo el reinado del bondadoso dios Osiris. Pero Osiris poseía un poderoso y ambicioso hermano. Su nombre era Set. Su reino se situaba en el árido desierto que rodeaba a Egipto, y por eso tenía envidia de su hermano, que tenía un reino fértil y próspero. Osiris tiene relaciones con Neftis, esposa de Set, y de esta unión nace Anubis, el dios de los muertos. Enfurecido por la traición de su hermano, Set prepara su venganza. El dios de las tierras secas y personificación del mal invita a Osiris para una gran fiesta en su homenaje. Durante la fiesta, Set presenta a los invitados un bellísimo ataúd y dice que le regalará a quien le corresponda con perfección. Osiris decide probarlo, y poco después de acomodarse, Set cierra el ataúd, encerrando al dios. El dios maligno arroja el ataúd en el Nilo, ahogando al dios supremo. Isis lloraba mucho debido a la pérdida de su amado marido, y estas lágrimas se deslizaban hacia el río Nilo, dando origen a sus llenados tradicionales. La diosa y su hermana Neftis
partieron en busca del cuerpo de Osiris, y después de encontrarlo, Isis intenta esconderlo. Pero Set lo encuentra y lo rompe en 42 pedazos, esparcidos por todo Egipto. Isis, con la ayuda de Anubis, consigue recuperar los pedazos, y bajo la orientación del dios de los muertos, ella momifica a Osiris. Por medio de sus poderes divinos, la diosa consigue resucitar a su amado, pero ahora Osiris reinará sobre el mundo de los muertos. Después de volver a la vida, Osiris tuvo un hijo con Isis, su nombre era Horus, y este juró derribar a Set, el usurpador, del trono que le era de derecho. Set, el dios de la destrucción, había asesinado a Osiris, el dios que reinaba supremo en la mitología egipcia. Set tomó el trono de su hermano para sí y comenzó su reinado de terror. Sin embargo, Osiris había generado un heredero junto a la diosa Isis. Su nombre era Horus. Este era un dios halcón, que estaba profetizado que reinaba sobre los cielos y traería de vuelta la luz sobre Egipto, y acabaría con las tinieblas traídas por Set. Horus, ya adulto, decide reclamar su trono usurpado por su tío. La contienda es llevada a ser juzgada por los dioses, mientras el tribunal presidido por el dios solar Ra decidía quién sería digno de sentarse en el trono. Una serie de disputas entre Set y Horus tuvo inicio. Set contaba con la simpatía de Ra, ya que el usurpador protegía al dios solar de la serpiente Apophis, mientras éste hacía sus travesías por los cielos. Set lanza un desafío a Horus. Ambos se transforman en hipopótamos y deberían estar sumergidos por 3 meses. Horus contaba con que su madre, la diosa Isis, aprovechara la vulnerabilidad de Set para matarlo. La diosa siente simpatía por Set y no pudo matarlo. Esta traición enfurece a Horus, que ataca a su madre, cortándole la cabeza. El dios Tot, divinidad del conocimiento, salva a la diosa colocando una cabeza de vaca en lugar de la antigua. La disputa entre Set y Horus continuó por muchos años. En cuanto ellos luchaban en el desierto, Set consiguió arrancarle los ojos a Horus. Debido a la ayuda de Hathor, diosa del amor, Horus tuvo sus ojos restaurados. El tribunal de los dioses exige que Set y Horus se reconcilien. El dios maligno, fingiendo buena voluntad, invita a Horus a una festividad en su palacio. Durante la noche, Set intenta abusar de su sobrino, haciéndolo indigno para el trono. Sin embargo, Horus consigue defenderse e impide que el dios plante su semilla venenosa. Horus decide vengarse con la ayuda de la diosa Isis. El dios coloca su semilla divina en hojas de lechuga, que es ofrecida a Set por la diosa Isis. El dios de los desiertos infértiles come la lechuga contaminada. Envenenado, Set comienza a deteriorarse frente a todos, y de su frente un disco brillante comenzó a salir. Tot tomó el disco luminoso y lo puso en su propia cabeza. Set había sido humillado, y fue cuando finalmente, después de 80 años, el tribunal concedió a Horus el trono que le era de derecho. Isis no podía estar más orgullosa de ver a su hijo con Osiris asumir el trono de su padre. Set fue destinado a viajar con Ra, el dios solar, por los cielos, y sus gritos de furia podían ser escuchados por medio del ruido de los truenos que venían del cielo. Y así comienza el reinado de Horus sobre Egipto, y entre sus descendientes estaban todos los faraones que un día reinaron sobre Egipto. Ra es el dios solar de la mitología egipcia. El dios es generalmente representado como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de halcón.
Sobre su cabeza estaba el disco solar. Él, un día, había sido el mayor de todos los dioses, pero el tiempo lo desgastó y al verse viejo decidió dejar el poder y partir hacia los cielos. El dios es una de las figuras más reverenciadas en toda la mitología egipcia. Como dios solar, una de sus funciones era alejar las tinieblas. Y para realizar su trabajo, el dios cruzaba los cielos sobre su embarcación, iluminando todo el mundo. Pero cuando llegaba el crepúsculo, él y su embarcación se sumergían en las aguas del mar hacia el inframundo. Allí, él debía navegar por el mundo oscuro y atravesar las 12 puertas, que serían 12 regiones del mundo inferior. Ra llevaba 1 hora para atravesar cada puerta. En una de ellas se encontraba Osiris, el señor del inframundo, a quien Ra siempre visitaba para rendir sus homenajes. Pero antes de salir de la oscuridad del inframundo, el dios era atacado por la terrible serpiente Apophis. Esta fuerza del caos intentaba destruir la embarcación del dios, y cada día la serpiente parecía más cercana a realizar su deseo. Una vez, Apophis consigue tragar el barco solar, poniendo fin a la luz del sol en plena mañana. Pero la serpiente no pudo sostener al dios en su estómago y lo regurgitó. Este evento fue marcado como un eclipse solar. Sin embargo, destruir el barco de Ra pasaría a ser más difícil, pues Set, el dios de la destrucción, después de perder la disputa del trono supremo con Horus, había sido destinado a navegar con Ra por los cielos. Él ayudaba al dios solar defendiendo su embarcación contra la terrible serpiente, derrotándola varias veces, haciendo más seguro el viaje de Ra por el inframundo. El dios Ra era una figura adorada por todo Egipto, pero el dios era especialmente adorado en la ciudad de Heliópolis. El prestigio del dios era tanto que otras tradiciones de las regiones egipcias de la antigüedad fundían la figura del dios junto con la figura de mayor prestigio de sus panteones, como por ejemplo las figuras de los dioses supremos Amón y Atum, que también se conocían como Amón-Ra y Atum-Ra. El nombre del dios fue apropiado por muchos faraones. Ramsés es un ejemplo conocido. Su nombre significa hijo de Ra o hijo del sol, y así el faraón fortalecía su divinidad ante sus súbditos. Bastet es la diosa gato de la mitología egipcia. Ella es representada como un ser con cuerpo de mujer pero con la cabeza de gato. Los gatos eran animales a los que los egipcios presentaban grandes homenajes. Estos eran animales sagrados. Los felinos ejercían un papel importante en el mundo egipcio, pues gracias a ellos sus alimentos estaban a salvo de infestaciones de roedores. Además, los gatos también espantaban peligrosas serpientes venenosas. Bastet es una diosa ligada al sol, y por eso, durante el día la diosa acompañaba a Ra en sus travesías por los cielos en su barco solar. Durante la noche, la diosa asumía la forma completa de una gata, y vigilante, la diosa protegía al mundo contra la terrible serpiente Apophis. La diosa era adorada por todo Egipto. Hacer mal a cualquier gato era un sacrilegio terrible. El autor de tal violencia podía ser castigado con la muerte. Los gatos eran vistos como miembros de la familia y en algunos relatos, cuando alguna casa era incendiada, los gatos entraban en la casa en llamas para ayudar a sus habitantes a escapar del fuego. A veces estos gatos parecían haber perecido en las llamas, pero gracias a la diosa Bastet, ellos regresaban a la vida. Eso refuerza el dicho popular de que el gato tiene 9 vidas. Por ser animales sagrados, los gatos eran momificados y existen en Egipto cementerios dedicados a estas momias de animales. Conforme a algunas versiones, la diosa Bastet está conectada con Sekhmet, la diosa leona. Esta era una diosa violenta y con sed de sangre.
pero fue pacificada convirtiéndose en una diosa gata mansa y bebedora de leche. En otras versiones, Bastet y Sekhmet serían hermanas hijas de Ra. Incluso con el fin del culto a los dioses egipcios, los gatos hasta hoy siguen mirando a los hombres de arriba a abajo, esperando tener su divinidad nuevamente reconocida. Hathor es la diosa de la fertilidad y la belleza en la mitología egipcia. Es la hija de Ra, el dios del sol, que la convierte en una de las deidades egipcias más importantes. En el arte egipcio, la diosa está representada de varias maneras. A menudo se la representa como una vaca sagrada, pero también se la representa como una mujer que lleva una corona con cuernos, y entre ellos hay un disco solar. Según algunas versiones, Hathor era vista como una consorte de Horus. La diosa era adorada en casi todos los mundos egipcios, por lo que sus funciones como diosa pueden variar enormemente. Como ya se ha dicho, Hathor fue venerada como la diosa de la fertilidad. Los egipcios creían que los faraones, al nacer, eran amamantados por la diosa, y esto reforzaba el carácter divino de los gobernantes. Por lo tanto, los faraones eran llamados a menudo los hijos de Hathor. Según algunas versiones, en los primeros días del mundo, los dos hijos del dios supremo habrían desaparecido, y era Hathor, también conocida como el ojo derecho de Ra, quien tenía la tarea de encontrarlos. Al regresar con los hijos del dios, la diosa se dio cuenta de que el dios había creado un nuevo ojo derecho. La diosa lloró, y de sus lágrimas salieron los hombres, y por eso la diosa también es conocida como la Madre Universal. Debido a su carácter maternal, la diosa es invocada para ayudar en el parto, pero además de estar vinculada a los nacimientos, la diosa también está vinculada a la muerte. Hathor da la bienvenida a los que acaban de llegar al mundo de los muertos, ofreciendo a los recién llegados comida y bebida. Debido a que está ligada a la figura de la vaca, el papiro es la planta consagrada a la diosa, ya que es uno de los alimentos favoritos de las vacas que pastan en las orillas del río Nilo. El templo de Dendara es el principal santuario dedicado a la diosa. Los enfermos iban allí en busca de tratamiento, ya que Hathor es también una diosa vinculada a la curación. La diosa también era conocida como la Bella y por lo tanto era considerada la diosa de la belleza y la alegría. Las festividades en honor de la diosa estaban llenas de danzas alegres, y para su alegría, Hathor era considerada la diosa de la danza. El culto a la diosa Hathor estaba perdiendo fuerza debido al crecimiento del culto a la diosa Isis. Pero incluso a la sombra de Isis, el culto a la diosa vaca se extendió mucho más allá de las fronteras de Egipto. Durante el periodo de dominio griego y romano sobre Egipto, y debido al sincretismo religioso, la diosa egipcia de la belleza fue asociada con Afrodita por los griegos y Venus por los romanos. Y es por eso que Hathor se convirtió en una de las principales deidades de la mitología egipcia. Apophis, que también se conoce con el nombre de Apep, es una gran serpiente de la mitología egipcia. Esta gigantesca serpiente es un agente del caos y enemigo de Ra, la deidad solar. La serpiente personifica el mal y trae consigo la destrucción. Apophis vivía en el Duat, el inframundo egipcio, y allí se escondió para intentar emboscar al dios solar cuando éste atravesaba el inframundo durante la noche. La serpiente gigante puede causar terremotos a medida que se adentra más profundamente en las profundidades. Cada vez que el dios Ra estaba a punto de completar su viaje a través del inframundo, era atacado por Apophis. Apep deseaba sobre todo destruir el barco solar de Ra y arrojar al mundo a la oscuridad. A veces Apophis se las arregló para tragarse el bote de Ra, pero no pudo mantenerlo en su vientre. Este periodo en que el sol fue tragado por Apep dio lugar a eclipses solares.
Ra comenzó a recibir ayuda de otras deidades en su lucha diaria contra la serpiente colosal. El dios Seth comenzó a acompañar a la divinidad solar en su barca. Se colocó en la proa de la barca y estaba preparado para el inevitable ataque de la serpiente cuando la criatura se levantó para dar la barca. Seth utilizó una lanza a Apófisis. Así que cuando el cielo se enrojeció, fue una señal de que Apophis había sido herido de nuevo. Otra deidad que ayudó a Ra fue Bastet, la diosa de los gatos. Los felinos son conocidos por cazar y ahuyentar a las serpientes. Debido a su naturaleza maligna, Apophis fue rechazado por los egipcios de la antigüedad y por lo tanto no había templos en su honor. Sin embargo, hubo informes de la existencia de algunas sectas que adoraban a la criatura. Estos fueron vistos como personas degeneradas y corruptas. Los egipcios practicaban rituales y rezaban por la victoria de Ra sobre Apophis, y el nacimiento de un nuevo día significaba que el dios solar había vuelto a salir victorioso. Había un libro dedicado a los sacerdotes que contenía los rituales y prácticas necesarias para combatir el Apep. Se celebraba un ritual anual para desterrar el caos. En esta ceremonia se quemó una representación de Apophis, mientras los fieles rezaban por otro año victorioso de Ra. Algunos informes afirman que Ra derrotó a Apophis y encarceló a la serpiente, asegurando así el mantenimiento del orden cósmico. Pero otros afirman que la lucha entre Ra y Apophis durará toda la eternidad. Osiris es una de las principales deidades de la mitología egipcia. Él es el hijo de Geb, el dios de la tierra, y Nut. Osiris es considerado el primer faraón de Egipto. Desde lo alto de su trono, el dios era venerado por dioses y mortales. El dios era considerado un soberano sabio y benévolo, y por lo tanto era amado por todos. Enseñó al pueblo de Egipto las artes del tejido, la música y la agricultura. Su reinado fue un periodo de gran prosperidad para Egipto. Habiendo establecido leyes que deberían ser seguidas por todos, a Osiris se le atribuye el inicio del proceso de civilización de Egipto. Osiris era adorado como un dios de la fertilidad porque gracias a él, el pueblo de Egipto prosperó en las fértiles orillas del Nilo. El gran faraón tenía como reina a la diosa Isis, que ayudó a su marido a gobernar y convertir su reino en un lugar de gran prosperidad. El dios era considerado una deidad que vino al mundo para instalar el orden, pero Osiris tenía un hermano llamado Set, que era un dios caótico, y por lo tanto estaba en oposición a Osiris. Set deseaba usurpar el trono de su hermano, e ideó un plan para matarlo. Osiris fue engañado por su hermano y terminó cayendo en su trampa. El dios terminó atrapado en un ataúd que luego fue arrojado al río Nilo. La diosa Isis rescató el cuerpo de su esposo, lo que enojó a Set, quien tomó represalias contra el cuerpo de Osiris y extendió sus 14 piezas por todo Egipto. Cada lugar donde se escondía un trozo de Osiris se convertía en un lugar sagrado. Su esposa recogió la mayoría de las piezas, y fue Anubis quien tuvo que embalsamar el cuerpo de Osiris, convirtiendo al dios en la primera momia. A través de un ritual mágico, la diosa devolvió la vida a su marido, pero este ya no sería el mismo. Osiris ha resucitado como el dios del mundo de los muertos. El reino de Osiris era conocido como Duat. En su reino, los recién llegados eran juzgados en el Salón de las Dos Verdades, donde sus corazones se pondrían pesados. Por un lado, Anubis colocó una pluma de Maat, la diosa de la justicia, y por el otro lado, el corazón. Si el corazón fuera más pesado que la pluma, a causa de los pecados cometidos, sería arrojado a Ammut, el monstruo devorador. Si el corazón no pesaba más que la pluma, el difunto sería llevado ante Osiris para tener su juicio final.
Ayudado por 42 jueces, el dios de los muertos juzgó a sus nuevos súbditos. De ser aprobado por Osiris, el recién llegado tendría acceso al campo Juncos, que sería una especie de paraíso egipcio. Horus, el dios cabeza de halcón, era el hijo principal de Osiris con su esposa Isis, mientras su heredero Horus reinaba sobre la tierra en lugar de su padre que se había ido al inframundo. En su papel como dios de la fertilidad, el dios ordenó los ciclos de vida y muerte que impregnan a todos los seres vivos. Cuando las plantas volvieron a crecer después de las tradicionales inundaciones del Nilo, Osiris fue venerado. La muerte y resurrección del dios simbolizan los ciclos de las estaciones. Osiris, por su benevolencia, ha sido siempre uno de los dioses más amados por los antiguos egipcios. En el Alto Egipto, en Abidos, fue el mayor centro de culto de Osiris. Él creía que en este templo se recreaba la historia de la muerte y la resurrección de uno de los dioses más importantes de la mitología egipcia. Anubis es el dios con la cabeza de chacal. Es una divinidad de la mitología egipcia ligada a la vida después de la muerte. El dios es una de las más antiguas divinidades egipcias y por eso su papel se ha ido cambiando con el paso de los siglos. Anubis ya fue considerada la principal divinidad ligada a la muerte y dios del inframundo, pero este papel fue transferido al dios Osiris. El dios chacal también era considerado el dios del embalsamamiento y momificaciones. En los rituales fúnebres era común que un sacerdote usara la máscara de un chacal durante el proceso de momificaciones. El dios también era considerado como el protector de las tumbas y cementerios, protegiendo así los cuerpos de aquellos que partieron para el inframundo. Anubis es hijo de la diosa Neftis, esposa de Set, pero su hijo no nació de la unión con su marido, pues Neftis se había disfrazado como la diosa Isis y así se unió con Osiris. Set, al saber de tal infidelidad, tramó contra Osiris, matándolo y esparciendo los pedazos de su cuerpo por Egipto. Después que Isis recogió todos los pedazos, Anubis ayudó a la diosa durante el ritual fúnebre del dios. Así, Anubis transformó el cuerpo de Osiris en la primera momia. Anubis pasó a ser la divinidad que conducía el espíritu de los muertos hasta el submundo, donde el muerto sería juzgado por un tribunal presidido por Anubis. El dios colocaba el corazón del difunto en la balanza de Osiris y del otro lado se ponía la pena de la verdad. Si el corazón fuese más pesado que la pena, señal de que éste estaba lleno de maldad. Él era entregado a Ammit, una criatura demoníaca conocida como el devorador de corazones. Si la pena fuese más pesada que el corazón leve del alma de los justos y buenos, Anubis lo conducía hasta Osiris, y el muerto daba entrada en la vida después de la muerte. En el periodo de dominación griega sobre Egipto, el dios Anubis fue asociado a Hermes, que en la mitología griega también es una divinidad que conducía las almas hasta el inframundo. Esta asociación dio origen a una divinidad llamada como Hermanubis, que se hizo popular entre el periodo de dominación romana. Anubis es, ciertamente, una de las divinidades más populares de la mitología egipcia, el dios responsable de conducir las almas hasta el más allá.